Buenos días para todos, feliz sábado. Damos muchas gracias a Dios de estar aquí en esta mañana, en la casa de nuestro Dios. Le agradecemos al Señor que nos da la oportunidad de estar aquí, también por la hermosa lluvia que cayó ahorita. Estoy muy contento de estar aquí esta mañana, veo caras nuevas. Quiera Dios que pueda cumplir con el propósito que Dios nos da a la hora de presentar la palabra de Dios. Cuando venimos a presentar la palabra de Dios tenemos como propósito trazar bien, dice el apóstol Pablo, la palabra de Dios y enseñarle a los pecadores el camino para la salvación. O sea, si estamos aquí en esta mañana, no estamos aquí porque hoy nos dio deseo de vestirnos bonitos y venir a la iglesia para sociabilizar con un grupo de hermanos, sino que vinimos a oír qué Dios tenía que decirnos en esta mañana. La condición del ser humano sin Dios es una condición desesperada, sin esperanza, sin felicidad, aunque tenga momentos felices, bien pasajeros son, bien fugaces, poca confianza en los seres humanos que los rodean, aunque sean familia. ¿Por qué? Porque esa es la condición que el pecado trae sobre la humanidad. Sin embargo, el camino que Cristo nos ofrece es un camino de ¿qué? Vida, felicidad, vida eterna, vida en este mundo. Ahorita hablábamos en la lección de escuela sabática, no es lo mismo vivir en este mundo con Dios que sin Dios. Bueno, el que tiene a Dios no tiene problema, no. El que tiene a Dios tiene problema, igual que el que porque vivimos en un mundo de pecado. Pero el que tiene a Dios, los problemas los enfrenta de una forma diferente. Y con esa invitación le quiero hacer a todas las visitas que hay aquí, dejen que Cristo tome o forme parte de su vida. Si ustedes invitan a Cristo a su vida, lo que han vivido hasta ahora sin Cristo, se van a dar cuenta que es una vida amarga, pero que cuando Cristo llega le cambia el sabor a la vida. Le da esperanza, le da vida eterna y le va a suplir lo que ustedes necesitan. No crean que lo que ustedes necesitan es por lo que ustedes se han estado afanando toda la vida hasta aquí. No, lo que ustedes necesitan es a Cristo. Cuando Cristo llega, llena la vida. Y con esa invitación le invito a los que vienen a escuchar la palabra de Dios. Sabemos que hay hermanos, personas que están viniendo aquí por primera vez. Ya les han hablado de Dios, por eso están aquí. Pero quiero recalcar, inviten a Cristo a su vida. Este mundo va de mal en peor. No hay que ser inteligente para saber que este mundo, hace poco Eddie me decía, ya este mundo se acabó. Hermano, los años de prosperidad y de felicidad que se vaticinaban hace 10 o 15 años atrás, eso quedó en el pasado. Las noticias, todo lo que vaticinan, es cada día este mundo va ¿qué? De mal en peor. Y sin Dios yo no sé qué el ser humano se va a hacer. Por eso tenemos que invitar a Dios a nuestra vida. En esta mañana quiero compartir con ustedes algo de la palabra de Dios. Muy importante, ahorita Rubelín casi me coge el tema, pero es que Dios ha venido preparando el camino para que nuestra mente esté ¿qué? Esté abierta. Les invito a que pueda ponerse de rodillas antes de abrir la palabra. Siempre me gusta pedirle a Dios que el Espíritu Santo sea nuestro maestro. Padre nuestro que estás en el cielo, queremos darte gracias porque en esta mañana de sábado tú nos traíste hasta aquí, hasta tu casa de oración para escuchar tu palabra. Ahora al abrirla, Señor, queremos invitarte que tú seas nuestro maestro. Que tú nos ayudes a comprender tu palabra, a aplicarla a nuestras vidas y que tu palabra sea esa explosión que cambie nuestros corazones. Sabemos, Señor, que este mundo va de mal en peor, pero también sabemos que Cristo ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. También sabemos que Cristo ha venido para darnos esperanza. Y queremos rogarte, Señor, que tu Espíritu Santo grabe en nuestras mentes y en nuestro corazón la parte de tu palabra que tú has designado en esta mañana para cada uno de nosotros. Si estamos aquí, no estamos por casualidad, estamos porque tú nos trajiste. Y por eso te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo y tus ángeles trabajen esta mañana
y se muevan libremente, no solamente aquí, sino también, Señor, a nuestros hermanos que están viendo la transmisión a través de las redes sociales. Te lo rogamos todo en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor. Amén. Malaquías capítulo 4. Se hace el anuncio de la venida de un profeta o la reaparición nuevamente de un profeta que estuvo en el pasado. Vamos a analizar varias características de este profeta. Vamos a analizar la condición del pueblo que estuvo cuando estuvo este profeta. Y vamos a analizar qué tiene que ver esto con el tiempo que nosotros estamos viviendo. Porque la Biblia dice así, Malaquías 4, dice el versículo 1, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y los que hacen maldad serán estopas. Yo he tratado esto muchas veces aquí, pero hermano, esto, ¿por qué lo traigo? Porque dice el apóstol Pedro que él quiere que constantemente nosotros no nos olvidemos de por qué estamos aquí. Dice el apóstol, dice Malaquía, el profeta Malaquía, que viene el día ardiente como un horno y los soberbios. ¿Quiénes son los soberbios? Los orgullosos. ¿Qué cosa es un orgulloso? Alguien que no se le puede decir que hay que corregirse. Por eso la Biblia dice, todos los soberbios y todos los que hacen maldad, pecado, serán estopas. Aquel día que vendrá, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no dejará ni raíz ni rama. ¿Por qué se hace este anuncio? ¿Porque Dios quiere destruir a los soberbios o porque Dios quiere que los soberbios cambien? Se hace este anuncio porque Dios quiere destruir a los que hacen maldad o porque Dios quiere que los que hacen maldad cambien. O sea, te estoy avisando lo que voy a hacer para si alguna de estas características en ti tú las quite. Porque todavía hay tiempo de que sea quitado. Ahora dice el versículo 2. Mas a vosotros, los que temen mi nombre, dos grupos. Uno que va a ser destruido y otro que temen el nombre de Jehová, nacerá el sol de justicia y sus alas traerá ¿qué? Salvación. Saldrán y saltarán como becerros de la manada. O sea, mientras un grupo está triste y siendo destruido, otro grupo al final va a ser ¿qué cosa? Como becerro de la manada. Hollarán a los malos, los cuales serán ceniza debajo de la planta ¿de qué? De sus pies, en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dos finales completamente diferentes. Hay quien piensa hoy que por entregarse a Cristo va a perder la vida. Porque hay quien encuentra la vida en lo que come, en lo que viste, en sus planes, en la música, en sus proyectos de vida. Pero todos esos proyectos sin Cristo van a tener ¿qué cosa? Un final. Se va a acabar. Sin embargo, los que temen a Dios y ponen como proyecto de vida en su vida a Cristo, su vida va a ser ¿para cuándo? Para siempre. Por eso Dios te trajo aquí en esta mañana. Para que tú oyeras ¿qué cosa? Los dos proyectos. Satanás tiene un proyecto de vida para ti, Dios tiene otro. Satanás tiene planes para ti, Dios tiene otros. Satanás tiene que tú te encierres en tus ideas y no aceptes a Cristo. Él sabe que si tú haces eso, al final, como raíz del mal que es Él y la rama, lo que hacen lo que Él dice, van a ser destruidos. Por eso Satanás hace que tú te aferres y no entiendas este mensaje y este mensaje te parezca como demasiado exigente o como demasiado cerrado, estrecho. ¿Por qué? Porque Él sabe que si tú te mantienes en la posición que tú estás, al final tú vas a ser destruido. Por eso Dios dice, ¿qué va a pasar? Al final hollarán a los malos, los cuales serán ceniza debajo de la planta de sus pies. Ahora dice el versículo 4. Acuérdense de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Versículo 5.
he aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día grande de Jehová. ¿Grande y qué? Y terrible. El día de Jehová, ¿cómo va a ser? Ustedes saben que en ese día ya no va a haber tiempo de arrepentirse. En ese día ya no va a haber tiempo de aceptar a Cristo. En ese día ya no va a haber tiempo de hacer reformas en tu vida. En ese día te vas a dar cuenta que lo que tú tenías por sublime y como lo que llenaba de expectativa tu futuro, no sirvió de nada. ¿Por qué? Porque Dios le pone fin. Por amor a sus escogidos, Dios le pone fin. Porque Dios quiere que su pueblo viva sin qué. Sin las escaseces que estamos viendo, sin los temores que se está viviendo hoy, sin las enfermedades que se viven hoy. Y si algo quiere Dios es darle a su pueblo esa gran bendición de que vivan con Él, ¿para cuándo? Para siempre. Y por eso dice Malaquías que antes de que venga ese día, Dios va a mandar el profeta Elías. ¿Cuál fue la misión del profeta Elías en el pasado? Antes que venga el día grande y terrible, versículo 6. Él hará el volver el corazón de los padres ¿a quiénes? Y el corazón de los hijos ¿hacia quiénes? No sea que yo venga y hiera la tierra ¿con qué? Con maldición. Vamos a analizar un poquito la vida de Elías. Vamos un poquito para el pasado. Primera de Reyes 18. Vamos a ver cuál era el mensaje de Elías. Ahorita Rubelín, mientras hablaba de esto, dijo, oye, me está cogiendo el tema. Pero es que Dios quería que esto que supiéramos, hermano, qué momento tú estás viviendo. Porque cuando tú salgas de aquí, quizás tú no vengas, quizás haya muchos que vengan hoy y nunca más vengan a esta iglesia. ¿Ustedes saben eso? Hay personas que han venido aquí y no sabían que era la última vez que venían aquí. Y nunca más las hemos visto. Pero yo quiero que cuando tú salgas de aquí, un día, Dios te puede decir, ¿tú te acuerdas cuando tú estuviste allí en la iglesia del Evangelio Eterno? ¿Tú te acuerdas que yo te invité? Otros van a decir, oye, yo estoy aquí gracias a que se dijo eso ese día. Pero yo quiero que cuando eso pase, por lo menos yo, y Dios me pida cuenta, decir, mira, yo se lo dije. La misión de nosotros predicadores, ¿qué cosa? Advertir al pueblo. Miran qué hizo Elías. Elías capítulo 18. Perdón, Primera de Reyes 18. Versículo 16 en adelante. Vamos a la historia. El pueblo de Israel era el pueblo elegido de Dios. Fíjense, el mensaje de Elías se concentra más en la nación judía, porque era el pueblo de Dios en aquel tiempo. Ahora, el predicador o el Elías que ha de venir al fin del tiempo tiene que hacer una obra doble. Tanto en la iglesia como ¿qué? Como en el mundo. ¿Y saben por qué en el mundo? Porque el mundo está lleno de gente que ha escuchado del Evangelio. Y te dicen, yo creo en Dios. Pero el mensaje de Elías, o sea, el último llamado que Dios le va a hacer a la tierra, va a hacer que la gente se defina. Y va a ser tan claro, y se le va a presentar tan claro el camino del compromiso que tienen que tener con Dios, o dejar de decir que ellos creen en Dios, o se van a poner en contra de ese mensaje. Oigan qué pasó. Dice aquí, Elías se le había aparecido al rey de Israel en ese tiempo, y le había dicho al rey que por 3 años y medio no iba a llover más. Hubo una crisis en Israel. Imagínense que en la Florida no llueva por 3 años y medio. Si cuando pasan 2 meses, ¿qué pasa aquí? Se seca la hierba. Mi patio se seca, se quema. En una cultura o en una economía, que era en aquel tiempo el pueblo de Israel, era a base de ganado, ovejas, vacas. Era agricultura. O sea, comían de la tierra y los animales comían también ¿de qué? Y no hay lo que hay hoy, que es comercio entre las naciones. Allí era bien escaso por causa del transporte y el desarrollo que había. Y en Israel hubo por 3 años y medio, ¿qué cosa? Una sequía. La condición de la sociedad llegó a empobrecerse tanto que la escasez que hubo, se vendía una libra de harina por $300.
Vamos a poner un número. O sea, todo se encareció tanto, la inflación creció. Y ahora aparece Elías diciéndole al rey que por causa de su pecado, de su maldad, había venido esta sequía. Y el rey, que creía que andaba haciendo lo correcto delante de Dios, estas dos personas se enfrentan. El que vino de parte de Dios y el que creía que estaba sirviendo a Dios, pero que por causa de él había venido el mal. Ahí hubo una lucha de ¿qué? Una lucha espiritual. Uno creía que era por causa de uno y el otro creía que era por causa del otro. Y dice el versículo 16: entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio aviso. Acab vino a encontrarse con Elías. O sea, Elías le dijo a Abdías: vete y dile al rey que yo me voy a presentar delante de él. El rey lo había mandado a buscar por todas partes porque decía que era el culpable y lo quería matar. Ahora aparece Elías y le dice a Abdías: mira, dile al rey que me voy a presentar. Cuando Acab vio a Elías, dijo: ¿eres tú el que perturbas a Israel? O sea, por causa tuya es que ha venido esta desgracia al pueblo. Porque tú dijiste hace 3 años y medio que no iba a llover más en Israel. ¿Saben lo que pasa con la gente que quiere hacer el mal? La gente que quiere hacer el mal se vira contra el mensajero, pero no busca la causa. La causa que vino en los 3 años y medio de sequía, miren por qué fue, versículo 18. Y Elías le respondió: yo no he turbado la casa de Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a ¿quiénes? ¿La sequía vino por la palabra de Elías o por causa del pecado de la nación? Ustedes saben que muchas veces lo que nosotros hacemos atrae sobre nosotros consecuencias. A veces que decimos: yo no sé por qué a mí me va mal con todos los hombres o con todas las mujeres. ¿Y cómo tú las eliges? ¿Y cómo tú los eliges? Hay veces que decimos: oye, siempre me va mal en el trabajo. ¿Y cómo te comportas en el trabajo? O sea, lo que hacemos repercute ¿en qué? En nuestro futuro. Primer punto. Acab había decidido servir ¿a quién? A dioses ajenos. Y como resultado le vino ¿qué cosa? El mal. Ahora aparece Elías y le dice: yo no fui el culpable es tú ¿qué? Tus malas decisiones. Dice el versículo 19: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen a la mesa del rey. Versículo 20: entonces acá convocó a los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo, y acercándose a todo el pueblo dijo, y oigan esta expresión: ¿hasta cuándo claudicaréis? ¿Entre qué? Entre dos pensamientos. Si Jehová es Dios, síganle. Y si Baal es Dios, ¿y en qué? O sea, siempre los hijos de Dios han hecho esto. Han hecho el camino claro, ¿qué cosa? Entre la verdad y el error. Y esa es la misión de los Elías en estos días. Hacerle el camino a la gente, ¿qué cosa? Bien distinto. Yo me puedo llegar aquí, ponerme a predicar y hablarle, exponerle la teoría o las profecías. ¿De qué nos sirve eso? Es verdad que el conocimiento nos prepara. Pero hermano, el evangelio práctico es el que nos hace tomar ¿qué cosa? Decisiones. Elías le dijo al pueblo, el pueblo conocía las profecías, ¿sí? Pero estaba ¿qué cosa? Entre dos, bueno, ¿estaré bien aquí o estaré bien aquí? Y el pueblo estaba ¿entre qué? Entre dos pensamientos. ¿Cuántos cristianos hay que dicen: yo creo en Dios y guarda sus mandamientos? El profeta Elías, que había de venir según Malaquías, le decía a la gente: oye, acuérdense la ley de ¿quién? De Moisés. Hay un compromiso que el ser humano tiene que tener ¿con quién? Con Dios. El profeta Elías quería mostrarle al pueblo en su tiempo que ellos estaban jugando a ser ¿qué? A ser religiosos. ¿Cuántas personas nos encontramos que dicen: oye, pero yo creo en Dios? Sí, pero el sábado yo no puedo venir a la iglesia porque tengo que trabajar. ¿Usted cree en Dios? Usted no cree en Dios. Eso es falso. Usted tiene que decidirse entre ¿qué?
entre el sábado del cuarto mandamiento o el dinero que usted va a ganar. Un ejemplo que pongo. No, pero a mí me gusta tal comida, o me gusta tal ropa, o me gusta este estilo de vida. Usted tiene que, ¿de qué? Usted tiene que decidirse. No se puede servir a cuántos señores. No se puede servir a Dios y al mundo a la misma. Es imposible. El cristiano tiene que, la persona en estos últimos días tiene que tomar ¿qué cosa? Grandes decisiones. ¿Saben por qué? Porque falta muy poco tiempo para que se decida su destino eterno. No solamente los de la iglesia, también los de ¿qué? Los del mundo. Cuando Cristo salga del santuario, su destino va a quedar sellado ¿para cuándo? Para siempre. ¿Sabes qué tiempo falta para que Cristo salga del santuario? Por las señales, esto está yendo muy ¿qué? Muy rápido. Muy rápido. Esto tuvo un cumplimiento, esta profecía de Malaquías. Vamos a la Biblia un momento. Vamos a Mateo capítulo 11. Ha habido dos acontecimientos o un cumplimiento parcial de esta profecía. Mateo capítulo 11, versículo 7. Mientras ellos iban, comenzó Jesús a decirle de Juan. Aquí pasa, vamos a poner un poquito en contexto por honor al tiempo. 11:7, Mateo 11:7. Juan el Bautista, el precursor de Cristo, tiene problemas y lo meten en la prisión, en la cárcel. Cuando está en la cárcel, manda a sus discípulos, tenía discípulos también, que fueran a preguntarle a Jesús si Jesús era el Mesías o no. Jesús le dice, mira, quédense ahí, hace milagros. Y le digo, díganle a Juan lo que ustedes han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, el evangelio les es predicado a los pobres. Y ellos van para él. Cuando él le dan esa noticia, Juan se establece otra vez. O sea, se le quitó algunas dudas que tenían por estar en la prisión. Cuando Jesús dice aquí, habla de Juan, ahora oigan qué dice de Juan el Bautista. ¿Qué saliste a ver en el desierto, una caña sacudida por el viento? O sea, Juan no era un hombre que claudicaba entre ¿qué? Entre dos pensamientos. ¿O qué saliste a ver a un hombre vestido con vestiduras delicadas? He aquí lo que llevan vestiduras delicadas en la casa de los reyes están. Pero, ¿qué saliste a ver? A un profeta, sí. Os digo más que profeta, porque este es de quien las escrituras dijo, está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de su faz, el cual preparará el camino delante de ti. De cierto os digo que entre los nacidos de mujer ninguno ha habido como otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron ¿hasta quién? Hasta Juan. Así, y si queréis recibirlos, él es aquel Elías que habría de venir. O sea, Juan el Bautista. Ahora, ¿cuál era la misión de Juan el Bautista que Cristo dijo que era Elías? Lucas 1, 16 al 17, oigan cómo lo presenta. El ángel, la obra que iba a hacer Juan el Bautista. Lucas 1, 16. Oigan el mensaje de Juan el Bautista. Juan el Bautista vivió, para los que nunca han leído la Biblia, vivió contemporáneo con Jesús. Juan el Bautista, Dios lo llamó desde el vientre de su madre para que le predicara al pueblo. Ahora, ¿quién era Juan el Bautista? Juan el Bautista no era un maestro religioso de su tiempo. No era considerado como maestro religioso. No era considerado como líder de la iglesia en el tiempo de Cristo. Juan el Bautista no fue considerado por los fariseos como alguien que era digno de seguir. ¿Por qué? Por su condición, porque no estudió en las escuelas de su tiempo, porque su mensaje estaba en el desierto donde la gente tenía que ir a escucharlo. No venía a predicar a la iglesia porque no podía estar allí, al templo. Pero oigan
¿Cuál era el mensaje que traía Juan el Bautista? Versículo 16. Versículo 15 dice, porque será grande delante de Dios. Primer punto aquí, Juan el Bautista iba a ser grande delante de ¿quién? De los líderes religiosos. ¿Y por qué yo hago esta salvedad? Porque ahorita van a ver ustedes, hermano, cuán importante es tener en alta estima cómo Dios nos ve. Porque los que se decidan por Dios en esta última generación no van a ser tenidos en alta estima delante de ¿quiénes? De los hombres. Y los hombres no van a querer ni siquiera dejarlos predicar. Que ya lo estamos viendo, y eso está pasando. ¿Por qué? Porque estamos precisamente antes de que la oportunidad de la humanidad se cierre y que el destino de cada ser humano quede determinado para siempre. Dice, no beberá vino, o sea, alcohol, ni sidra. Será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Versículo 16. Y hará que muchos de los hijos de Israel, o sea, del pueblo de Dios, se conviertan al Señor de ellos. O sea, Juan el Bautista tenía que hacer que los creyentes en Jehová se volvieran a convertir a Dios. ¿Por qué? Porque eran creyentes de nombre. O sea, la obra de Juan el Bautista no era una obra de confirmarlos en la profecía. Era una obra de ¿qué? Un llamado a arrepentimiento y a un cambio de vida y que representaran dignamente lo que ¿qué? Lo que ellos eran. Ahorita vamos a verlo. Iba a venir en un tiempo de mucha apostasía. Dice aquí, Él irá delante de él con el espíritu y el poder ¿de quién? De Elías, para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los rebeldes. ¿Rebeldes a quiénes? A Dios. O sea, creyentes pero rebeldes. Creyentes pero que Dios no le podía decir, tienes que hacer esto porque ¿qué? Yo no quiero ese compromiso. Pero estaban en la iglesia. O sea, el mensaje de Juan el Bautista en estos últimos días, hermano, es un trabajo fuerte, de mucho valor y de mucho compromiso con Dios. Dice aquí, irá delante para volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien ¿qué? Bien dispuesto. O sea, un pueblo que esté dispuesto a decir, Señor, ¿qué tú quieres que yo qué? Que yo haga. ¿A quién le gusta que le digan qué tiene que hacer? ¿A quién le gusta que Dios le diga qué tiene que hacer? Dios podrá decirnos lo que quiere que nosotros hagamos y estamos dispuestos a hacerlo con alegría. O nuestro corazón se revela como Acab, que le dijo a Elías, tú eres el culpable de que el pueblo esté así. Y Elías le dijo, no yo, el problema es que tú has dejado los mandamientos ¿de quién? De Dios. O sea, hermano, aquí para que nosotros meditemos el mensaje de los siervos de Dios en estos últimos días, y vamos a ver por qué decimos los últimos días ahorita. ¿Cuál era la condición en el tiempo de Elías? Oigan, en la condición del tiempo de Elías. Profetas y Reyes, página 80. ¿Por qué Elías apareció? ¿Y por qué al final de la historia tiene que aparecer alguien con el poder y el espíritu de Elías? En estos últimos días no es una persona. El Elías no es una persona, es un movimiento. Pero ese movimiento va a ser uno en espíritu, en propósito, en práctica de religión, en carácter, y van a tener todos a la unísono, ¿qué cosa? Primero que nada, la gloria de ¿quién? La gloria de Dios, no la gloria de los hombres. Quien quiera ser alabado por los hombres no es el pueblo de Dios. Elías era visto mal por ¿quién? Juan el Bautista lo mismo. Y en todas las etapas, el que se decida por Dios no va a ser bien visto por los hombres, pero va a ser grande delante de ¿quién? Delante de Dios. Por eso yo te invito, hermano, analicemos un poco la vida de Elías. ¿Qué pasaba en el tiempo de Elías? Oigan aquí. Desde la muerte de Jeroboam hasta el momento en que Elías compareció ante Acab, el pueblo de Israel sufrió una decadencia constante espiritual. Profetas y Reyes, página 80, capítulo 8.
Se llama apostasía nacional. Claro que cuando hay apostasía nacional tiene que levantarse ¿quién? Un Elías. Para que haga volver el corazón de ese pueblo ¿a quién? A Dios. Que Dios tiene que eliminar a algunos como tuvo que eliminar a Cac, a Jezabel, a los profetas de Baal. Dios lo hace. ¿Dios hace qué cosa? Dios hace limpieza. En estos últimos días, oigan qué va a pasar. Ahorita lo vamos a leer. Dice aquí, ¿cuál es la condición? Gobernada la nación por hombres que no temían a Jehová. Ahorita Samuel me decía ahí atrás, lo que pasa son los líderes religiosos en estos últimos días que no temen a quién. No temen a Dios. Y no le importa la gloria de Dios. Tengamos cuidado, hermano. Nosotros tenemos que temer a Dios y que lo primero en nuestra vida sea la gloria de quién. Que el pueblo como pueblo, que la iglesia como iglesia, que nosotros como pueblo, lo primero en nuestra vida debe estar ¿qué cosa? Glorificar a Dios con todo lo que hacemos y decimos. Dice aquí, estos hombres que no temían a Dios alentaban en la iglesia, en el pueblo, extrañas formas de culto. La mayor parte de ese pueblo fue olvidando rápidamente su deber de servir al Dios vivo y adoptó muchas de las prácticas idólatras de ¿quiénes? De los paganos. O sea, el mundo en tiempo de Elías se metió ¿dónde? Dentro de la nación judía. Y Dios levanta a Elías ¿para qué? Para hacer el camino bien ¿qué? Bien claro. No claudiquen entre dos pensamientos. Si Jehová es Dios, sírvanlo. Cuando dice sírvanlo es, no, yo creo en Él. No. Vamos a buscar qué está escrito en la Biblia, que Dios pide de mí y yo lo voy a poner ¿por qué? Por práctica. Y como resultado de eso, Dios me va a poder bendecir como nación. Es lo que estaba pasando en el pueblo de Israel. Sigue diciendo aquí, condición del pueblo de Dios en tiempo de Juan el Bautista. Página 79, deseado de toda la gente. Qué casualidad, yo estaba viendo que en el deseado de toda la gente y en Patriarca y Profeta, cuando habla de los dos, están en las mismas páginas. Página 79 del deseado de toda la gente habla precisamente de la condición de la nación judía en el tiempo de Elías. Oigan qué pasó. Juan el Bautista veía que los hijos de su pueblo estaban siendo engañados. Allá los líderes religiosos desbarataron el pueblo. Dios levantó ¿a quién? A Elías. Ahora en tiempo de Juan el Bautista, Juan veía que los hijos de su pueblo estaban siendo engañados, satisfechos y dormidos ¿en qué? En sus pecados. ¿Qué le decían los líderes religiosos? Nosotros somos el pueblo de Dios. Anhelaba incitarlos a vivir más santamente. El mensaje que Dios le había enviado a dar para que proclamase estaba destinado a despertarlos de su letargo y hacerlos temblar por su gran maldad. ¿Cuál es el mensaje de Juan el Bautista? Hacer temblar ¿a quiénes? O cambian o van a ser desechos. Es un llamado ¿de qué? De compromiso. Hermano, importante que nos sintamos. Hay veces que decimos, nosotros somos los Elías de estos últimos días. Y cuando vemos el pecado hacemos así. Nosotros somos los pecados de estos últimos días. Vemos el mal. Yo me voy de esta iglesia porque aquí el mal está. ¿Y por qué no levantas la voz como Elías? Como Juan el Bautista. Ahora, dice aquí. Antes que pudiese el mensaje que Dios le había dado para que proclamase estaba destinado a despertarlo de su letargo y hacerlo temblar por su gran maldad. Antes que pudiese alojarse la semilla del evangelio, el suelo del corazón debía ser quebrantado. Antes de que tratasen de obtener santidad o sanidad de Jesús, debían ser despertados para ver el peligro que le hacían correr las heridas del pecado. Dios no envía mensajeros para que adulen el pecado. Dios no llama a personas para que adulen ¿a qué? El pecador. No da un mensaje de paz para arrullar en su seguridad fatal a los que no están santificados
impone pesadas cargas a la conciencia. Impone pesadas cargas a la conciencia del que hace mal y atraviesa el alma con las flechas de la convicción. Los ángeles ministradores le presentan los temibles juicios de Dios para ahondar el sentido de su necesidad e impulsarles a clamar: ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces la mano que humilló en el polvo levanta al penitente. Esto es algo bueno. Cuando se da un mensaje en el corazón dócil, el alma dice: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Dios, que te hace la herida, también te la, ¿qué dice la Biblia? Te la cura. Porque, hermano, el perdón está asegurado para cualquier persona que se arrepienta, no importa el mal que haya hecho. Si el ser humano está dispuesto a reconocer y apartarse, dice la Biblia que tendrá, ¿qué cosa? Misericordia. Por eso el mensaje para estos últimos días. Un mensaje que te advierte: en la condición que estás te vas a perder. Si tu corazón es dócil y tú clamas: Señor, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Dios te da también, ¿qué cosa? El remedio. Pero muchas veces no queremos que se nos diga. ¿Por qué? Porque nos gusta estar en el estado que estamos. Dice aquí: entonces la mano que humilló en el polvo levanta al penitente. La voz que reprendió el pecado y avergonzó el orgullo y la ambición pregunta con la más tierna simpatía: ¿qué quieres que haga, Señor? Cuando comenzó el ministerio de Juan, la nación estaba en una condición de excitación y descontente, rayando a la revolución. Al desaparecer Arquelao, Judea había caído directamente bajo el dominio de Roma. La tiranía, oigan esto, la extorsión de gobernantes romanos y su resuelto esfuerzo para introducir las costumbres y los símbolos paganos, ¿dónde? En la nación judía. ¿Está pasando eso hoy? Sí. Se ha metido una generación de líderes religiosos que están trayendo las costumbres de Roma para acá adentro. Sí. ¿Y dónde están los Elías de hoy? O sea, la iglesia, el pueblo de Dios, todas las iglesias, no solamente la iglesia adventista, están siendo inundadas con principios y costumbres de Roma. ¿Qué es Roma? De la iglesia católica. Roma papal. Quiera Dios que nosotros entendamos. Fue pagada con la sangre de miles de los más valientes de Israel. Todo esto intensificó el odio nacional contra Roma y aumentó el anhelo de ser liberados de su poder. En medio de la discordia y la lucha se oyó una voz procedente del desierto, de Juan el Bautista: arrepentíos, que el reino de los cielos sea ¿qué? Se ha acercado. Ustedes creen que el problema está, ustedes tienen que acercarse a Dios, y cuando se acerquen a Dios, hermanos, si seguimos leyendo aquí, dice que si la nación judía se hubiese acercado a Dios, el favor divino hubiera sacado a Roma ¿de quién? De Israel. Pero ¿saben lo que hicieron? Lo que era para ellos salvación, que era el mensaje de Juan el Bautista, lo rechazaron. Y como resultado, ¿y saben por qué lo rechazaron? Porque tenían miedo que Roma viniera y los destruyera. Y como resultado, ¿saben qué hizo? Roma vino y los destruyó. Lo mismo que ellos temieron fue lo que pasó. Lo mismo está pasando hoy. La iglesia adventista ha sido inundada con costumbres paganas, con costumbres de la iglesia católica. Todas las iglesias protestantes. El mundo protestante está perdiendo, ¿saben su qué? Su identidad. Dios tiene que levantar en estos últimos días, ¿saben a quién? A un Elías. Dice aquí una nota que tengo aquí. Malaquías 4, 5 al 6. He aquí envió el profeta Elías. Antes que venga el día grande de Jehová y terrible, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Malaquías 4, 5, 6. Aquí el profeta describe el carácter de la obra. Los que han de preparar el camino para la segunda venida de Cristo. O sea, esta profecía tiene otro cumplimiento en estos últimos días. Son representados por el fiel Elías. Así como Juan vino con el espíritu de Elías para preparar el camino para la primera venida de Cristo,
el gran tema de la reforma ha de ser agitado. ¿Cuál fue el tema de la reforma? Justificación, ¿por qué? Por la fe. Ustedes saben que la Iglesia Católica ha inundado las iglesias protestantes. Aquí vino hace poco Patrick John y explicó cómo el asunto de la Trinidad se ha metido dentro del cristianismo y cómo han presentado un Dios, él lo explicó, falso. Eso se ha metido dentro del cristianismo, un Dios que no salva, un Dios pagano que te salva por lo que tú haces. Tú te salvas por aceptar ¿a quién? A Cristo como tu salvador personal. Y como resultado, entonces tú le vas a decir a Cristo, ¿qué tú quieres que yo haga? Pero no se queda ahí. Cristo, que produce en ti el querer como el hacerte, ¿qué? Te prepara y te salva. Pero las iglesias ha pasado en estos últimos días que se ha metido una ola de errores, y aún dentro de la iglesia adventista, que ha dejado sin efecto el poder del evangelio. Por eso es que enseñan en estos últimos días que nadie puede vivir en este mundo sin pecar. Eso es falso. El ser humano, por la gracia de Cristo, puede obtener ¿qué cosa? La victoria sobre el pecado. El gran tema de la reforma ha de ser agitado. La mente del público ha de ser despertada, lo mismo que Juan el Bautista. La temperancia en todas las cosas ha de ser relacionada con el mensaje para hacer volver al pueblo de Dios de la idolatría. ¿Qué tipo de idolatría hay hoy? ¿Adoramos ídolos? Adoramos ideas, conceptos que no se le pueden decir a nadie que tiene que cambiarlo. Porque si le dices a alguien, te busca ¿qué cosa? Te buscas un problema. Y la gente te dice, el problema tuyo es que tú eres fariseo. Tú eres muy duro. Lo mismo pasa, hermano, la misma historia, dice aquí. Para hacer volver al pueblo de Dios de su idolatría, de su glotonería, de su extravagancia en el vestido y en otras muchas cosas. Testimonio para la iglesia, tomo 3, páginas 61 y 64. Dios necesita hoy que se levanten voces que reprendan el mal. ¿Le di el pusiste por darle los videos? Estos últimos días, ¿cómo está la iglesia hoy? Hermano, ¿por qué se necesita la voz de Elías hoy? Ahorita decíamos que una extraña forma de culto se metió en el pueblo de Dios. ¿Puedes poner el primer video? ¿Dónde lo vas a poner? ¿Aquí? El primero que te mandé. Los tres son la misma cosa. Miren cómo la iglesia adventista está siendo llena por una extraña forma de culto, igualito que en el tiempo de Elías. En el tiempo de Elías los profetas ¿qué hacían? Bailaban, saltaban, gritaban, se cortaban, y de esa forma pensaba que estaban ¿qué cosa? Que estaban trayendo ¿a quién? A Dios al pueblo. En estos últimos días está pasando algo similar. ¿Lo voy a poner aquí o aquí? Miren, esto no es una forma extraña de culto. ¿No tienen audio? Camporía adventista en Malasia. Miren lo que está pasando en la iglesia. ¿Eso es adventismo? Súbelo un poquito. ¿Esto es adventismo? Ponme el otro, Lediel. Esto lo podemos encontrar en YouTube donde quiera. Ahora, ¿por qué Dios dice que se va a necesitar el Elías en estos últimos días? Eso fue en sábado. Un campamento de jóvenes en sábado. Ponme otro video, ponme el otro, Lediel. Es que estamos teniendo problemas para bajarlo, descargarlo.
Miren esto. México. Chiapas. Esto fue en Chiapas, pastor. Miren los disfraces que usa la gente. Vuelvo a ponerlo de principio. Miren este muchacho cómo está vestido. Taparrabo, sin camisa, en un culto un sábado. Esto no es la iglesia adventista, hermano. ¿Eso es adventismo? ¿Qué está pasando en el pueblo de Dios? Eso es en Tesia, eso es una escuela que hay en Chiapas. ¿Sabes dónde, pastor? En Hidalgo. ¿En Hidalgo es? Hermano, ¿qué está pasando? ¿Eso es adventismo? Eso no es adventismo. Ahora, ¿quién se levanta contra eso en la iglesia adventista, en el pueblo de Dios? Los líderes son lo mismo que en el pueblo de Israel. Hermano, yo les muestro esto para que sepan en el tiempo que estamos viviendo. Está por cerrarse la gracia. Está por cerrarse la oportunidad. Cristo está viniendo y nosotros que estamos, ¿cuánto comprometidos estamos nosotros? ¿O estamos viendo esto bien? ¿Tienes el tercero, Ledial? ¿De la obra teatro? Miami. La iglesia de los peregrinos. Hermano, esto es triste lo que está pasando en el pueblo de Dios. Cuando yo veo lo que está pasando en el pueblo de Dios, yo me alarmo. Visita, esto que le estamos presentando es para que sepan exactamente en qué momento de la historia de este mundo estamos viendo. Miren, esto lo hicieron en la iglesia de los peregrinos un sábado. El culto duró 3 horas. Aquí está, hora y algo. 2 horas. Un sábado hicieron una representación teatral de todo el padecimiento de Cristo. Ahora vamos a leer qué dice el Espíritu de Profecía. Ponlo ahí. Eso fue en Semana Santa. Ponlo ahí, Ledial, por favor. Un pedacito solamente. Córremelo hasta el minuto 59. Hasta el 59. Córrelo más. Córrelo más. Quiero enseñarle a alguien que está ahí. En el número 59. ¿Qué tienes que decir al hijo viniendo en las nubes? Ahí, déjalo ahí que corra. He escuchado que hablas Déjalo que corra. incitando al pueblo a no pagar los tributos del César. También escuché que te llaman rey. ¿Acaso eres tú el rey de los judíos? Responde, ¿eres tú el rey de los judíos? Yo no hallo culpa en este hombre. Repito, no hallo culpa en este hombre. Si él es Galileo, llévenselo. Llévenselo a Herodes. Ustedes verán quién es Herodes. Quiero enseñarle quién es Herodes. ¿Eso lo están enseñando el pastor ahorita? Dale pausa ahí. Un poquito más adelante. Déjalo que corra. Dale play, por favor. Jesús, dale pausa ahí. como había esperado. ¿Saben quién es ese hombre? Ese hombre fue el presidente de la delegación de Oriente en Cuba. Ese hombre fue el que me metió preso a mí en el 2005. Ese hombre se unió con el gobierno en Cuba. Este hombre se llama Joel Broche. Y ojalá y lo vean y se lo digan. Porque esto está saliendo al aire. Este señor que está aquí, y ojalá y se arrepienta. Te lo estoy diciendo para que se arrepienta. ¿Sí, pastor? No, Joel Broche. Este es el hijo. Este es el hijo, está aquí en Miami, en la iglesia de los peregrinos. Este señor que está aquí se unió con el gobierno en Cuba para meter 3 adventistas presos. Claro que tiene que hacer una obra de esta. Alguien que se ha desprovisto, ¿saben de qué? Del Espíritu Santo. Oigan qué dice la iglesia en estos últimos días. Se me ha dicho que encontraremos toda clase de experiencia y que los hombres procurarán introducir cosas y prácticas extrañas en la obra de Dios. ¿Qué pasó en tiempo de Elías? Un culto extraño fue animado ¿por quiénes? Por los líderes religiosos. Hemos encontrado estas cosas en muchos lugares. Desde el comienzo de mis actividades en la iglesia se me dijo que había de desanimar y prohibir toda clase de actuaciones teatrales en relación con la proclamación de la verdad presente. ¿Eso está bien dentro de la iglesia? No. Dice Dios, prohibir y desanimar. ¿Y por qué los líderes están animando y excitando esto? Ahora, hermano, parece bueno, ¿verdad? Díganle a un joven en la iglesia adventista que ve estas cosas como bueno, que está mal. A ver cómo se va a sentir. Se enojan y se van de la iglesia. Pero hermano, están en la iglesia perdidos.
Miren qué dice el Espíritu de Profecía. Desde el comienzo de la actividad en la iglesia se me dijo que había de desanimar y prohibir toda clase de actuaciones teatrales en relación con la proclamación del mensaje de la verdad presente. Personas que pensaban que tenían una obra maravillosa que debía llevarse a cabo, procuraban adaptar un comportamiento extraño y manifestaban actitudes corporales raras. Eso no hay que hacerlo. Eso Dios lo prohíbe. Un culto de sábado, que aquí montamos una plataforma y en vez de recibir el mensaje de la palabra de Dios, ustedes vengan a recibir una obra de teatro. Eso es un show. Eso deshonra a Dios. Dios no le manda a nadie que se disfrace de Jesucristo, ni de romano, imitando al mundo. Hermano, tengamos cuidado. Esto está pasando tristemente. Ahora, ¿dónde están los Elías que se viran contra eso en la iglesia? Dicen aquí, se me dio esta instrucción, no aprobéis nada de esto. Las actuaciones con visos teatrales o extravagantes no deben tener lugar en la proclamación del solemne mensaje que nos ha sido confiado. Eso desvirtúa el mensaje. Y eso está pasando en la iglesia adventista. Evangelismo, página 105. ¿Saben qué han hecho para hacer esto? Primero, coger el espíritu de profecía y tirarlo ¿dónde? En la basura. Si se leyeran el espíritu de profecía, claro, este señor, en el 2005, nosotros fuimos y le dijimos, mira, no deben ser llevados por la Biblia y el espíritu de profecía, no deben ser llevados los hermanos a las cortes. Lo hacemos y lo tenemos que volver a hacer. Por supuesto que ya ha venido degenerando tanto que miren en lo que caen. Porque se han apartado de Dios. Como los líderes religiosos en tiempo de Jesús, oigan qué dice Dios en su palabra. Juan él decía, el hacha está puesta a la raíz del árbol. Todo árbol pues que no hace fruto será cortado y echado en el fuego. Dice Juan el Bautista allá en Malaquía, dice Malaquía allá en Juan el Bautista, que Dios hará diferencia entre el que le sirve y el que no le sirve. Entre el que guarda los mandamientos y el que no, hermano. Estas cosas para nosotros estuviéramos alarmados. Vienen momentos, vienen difíciles. Y esos momentos están rápidos delante de nosotros. Tenemos que hacer compromiso con Dios. Yo no estoy poniendo esto para burlarme de nadie, sino para que nosotros sepamos que estamos exactamente en el momento en que tú tienes que hacer decisiones. Visita, busquen a Dios. El mundo que ustedes ven ahora que parece bueno, los va a chasquear. Porque pronto este país, el más rico del mundo, que es este país, el mejor para vivir hasta el momento que ponga el domingo como día de reposo obligatorio, llegará a ser el peor de todos los países para vivir. Si no tenemos a Dios, vamos a ser arrastrados con la mayoría a servir al papado, a recibir la marca de la bestia y ser quemado con los impíos. Y de nada nos va a servir haber escuchado este mensaje hoy. Dice aquí, Juan decía, el árbol está puesto a la raíz de ¿qué? Del tronco. Todo árbol, todo creyente, pues, que no dé buen fruto, será cortado y echado en el fuego. No por su nombre, sino por el fruto se determina el valor de un árbol. No porque yo me llame adventista del séptimo día, eso me asegura la salvación. Sino por el fruto y el compromiso que yo tenga en servir ¿a quién? A Dios. Dice aquí. Si el fruto no tiene valor, el nombre de cristiano no puede salvar al árbol de la destrucción. Juan declaró a los judíos que su situación delante de Dios había de ser decidida por su carácter y su vida. Tu vida se decide delante de Dios, ¿por qué? Por el carácter y ¿qué? Y la vida. La profesión es inútil si su vida y su carácter, ¿qué cosa es la vida? Si yo no obedezco los mandamientos de Dios, si yo no estoy dispuesto a sacrificarlo todo por Cristo, ¿estoy salvo? No. Si conozco todas las profecías y no obedezco a Dios, ¿estoy salvo? No. Si conozco el mensaje, si he leído el conflicto de los siglos varias veces y no estoy comprometido con esto, ¿estoy salvo? No. ¿Cuántos adventistas hoy están pisoteando el sábado porque tienen que trabajar, porque tienen que pagar la renta? Yo te lo digo, si tú eres de esos adventistas, apártate.
Es mejor perder el trabajo, perder la casa, vivir abajo el puente con la bendición de Dios. Que dice la Biblia, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Esa es la promesa de Dios. Y si Dios lo permite es porque quiere lavar algo en tu vida. Aprendamos la lección. Dice aquí, la profesión era inútil si la vida y el carácter no están en armonía con la ley de Dios, no son su pueblo. Bajo los escrutadores palabras, sus oyentes quedaron convencidos. Vieron que él vinieron a él preguntando, después que oyeron a Juan el Bautista, entonces, ¿qué haremos? Juan el Bautista le dice, el que tiene 2 túnicas, dele al que no tiene. El que tiene que comer, haga lo mismo. Puso a los publicanos en guardia contra la injusticia y a los soldados contra la violencia. Dios no quiere ¿qué cosa? Violencia. Dios no quiere injusticia. Dios quiere que haya un compromiso ¿con quién? Con Él. Todos los que decían ser súbditos del reino de Cristo, dice Él, debían dar evidencia de su fe y arrepentimiento. Los que dicen que creen en Dios tienen que dar evidencia por su vida de que viven de acuerdo a los principios de la Biblia. El estar aquí no nos salva. Si yo no estoy comprometido, si yo no me pregunto constantemente frente a cada circunstancia qué Dios quiere que yo haga, yo soy parte del montón. Y al final con el montón voy a hacer estopa. ¿Qué invitación yo te hago en esta mañana, hermano? En su vida debían notarse la bondad, la honradez y la fidelidad a Dios. ¿Qué cosa es ser fiel a Dios? ¿Qué cosa es ser fiel a Dios? Bueno, yo creo en Dios, pero imagínate, yo tengo que vivir también en este mundo. El sábado, imagínate. No, imagínate que si yo no soy como los de mi trabajo, me van a ver mal. Si yo no converso con ellos, me van a ver mal. Hermano, ¿podemos hablar? Sí, pero ¿qué hablamos? Nuestra familia. ¿A dónde ha ido la familia? Creyente también. Nuestros hijos, ¿dónde están? Nuestra familia. Hermano, tenemos que hacer ¿qué cosa? Resoluciones. Presentémosle esto a la familia. ¿Qué está pasando? ¿Cómo Dios no aprueba eso? No, pero me voy a buscar un problema con ellos y ¿qué voy a hacer? Hermano, el resultado, déjeselo a Dios. Haga su obra de la forma que Dios quiere. Y déjele el resultado ¿a quién? A Dios. Pero hágalo. Pero no lo hacemos porque imagínate, para que no se sienta incómodo conmigo, porque siempre me ve como el problemático. Hermano, Juan el Bautista fue el problemático de su familia. Elías fue el problemático de su familia. Cristo fue el problemático, no de su familia, del país entero. ¿Qué lecciones tenemos ahí? Y voy a terminar con Joya de los Testimonios, tomo 2. Páginas 64 y 65. El sello de Dios. Muchas veces yo he leído esto, pero quiero que analicemos un poquito. La crisis se está acercando rápidamente. Las evidencias están ahí. Las evidencias, enciendan el Google y busquen las noticias de ayer. Las noticias de hoy y las noticias de mañana. Y verán si este mundo va en prosperidad o va a una degeneración moral. Lo que yo estoy viendo moralmente en este mundo, hermano, tanto político, social, económico, cada día estamos peor. Dice aquí, la crisis se está acercando rápidamente. Las cifras que suben velozmente demuestran que está por llegar el tiempo de los juicios de visitación de Dios. ¿Qué pasó en Sodoma y Gomorra? Cuando los homosexuales se pusieron violentos. ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó? ¿Hemos visto los homosexuales violentos el mes pasado? ¿Hemos visto los homosexuales violentos reclamando derechos? ¿El movimiento LGBTI están violentos? Son violentos. Si no estás de acuerdo con ellos, te ofenden. Te golpean. He visto videos en el que están tratando de golpear en masa a cristianos. ¿Por qué? Por la violencia. ¿Qué pasó en Sodoma y Gomorra cuando se pusieron violentos? Ese mismo día vino fuego del cielo y los destruyó.
Estos son señales para que nos estemos atentos a lo que está pasando. O sea, para que nos despertemos y nos demos cuenta que tenemos que tomar, ¿qué? Decisiones. No, pero esto es poco a poco, hermano. Ahorita hablábamos en la lección de escuela sabática, esto no es poco a poco. Pídale a Dios que lo cambie, usted verá la transformación. Pero es que si le pido eso a Dios, tengo que cambiar mis planes. Tus planes se van a acabar ahorita y no van a llegar a ningún fruto, ningún lugar, así que si tú sigues en la dirección que vas, porque se van a quedar frustrados, te conviertas a Dios o no te conviertas a Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios no va a tolerar el mal en este mundo por más tiempo. Dice aquí, la cifra velozmente demuestra que está por llegar el tiempo de los juicios de la visitación de Dios. Aunque a Dios le repugna castigar, castigará sin embargo y lo hará prestamente. A Dios no le gusta destruir al pecador. Hay quien piensa que Dios está ahí esperando que se porten mal para destruirlo. A Dios no le gusta eso. Pero saben que por amor a sus escogidos, a sus fieles, Dios le va a poner término a este mundo. Porque Dios no quiere que sus hijos sigan padeciendo por causa de los que no quieren hacer la voluntad de Dios. Por eso Dios le manda este mensaje. No, pero imagínate, y yo no quiero que eso pase. Yo tampoco quiero que pase. Como tampoco quiero que pase que este mundo siga de mal en peor. Dice aquí, los que andan en la luz de Dios verán señales de un peligro inminente. Yo veo señales en el mundo, donde quiera que miro, señales de un peligro grande para este mundo. Pero no han de permanecer sentados en tranquila y despreocupada espera de la ruina, consolándose con la creencia de que Dios protegerá a su pueblo en el día de la visitación. ¿Qué dijo Juan el Bautista? El hacha está puesta a la raíz ¿de qué? Del tronco. No, yo sé el peligro que viene. Dios va a proteger a su pueblo. Ahora la pregunta es, ¿quién es el pueblo? ¿Quién es el pueblo? ¿Los que dicen que creen en Dios? ¿Los que dicen que guardan los mandamientos? ¿O los que están comprometidos con la gloria de Dios? Dice aquí, los que andan en la luz, lejos de ellos, Dios no va a proteger al pueblo. A menos, vamos a ver qué. Deben comprender que es su deber trabajar diligentemente para salvar a otros, esperando en Dios con fe vigorosa para obtener ayuda. Las oraciones del justo obrando eficazmente puede que. No, pero vamos a orar. ¿Y la obra eficaz? ¿Y lo que tú haces qué? No, pero yo oro por la iglesia. ¿Y qué más? Dice la Biblia, la oración del justo obrando eficazmente puede mucho. O sea, hay una obra de oración, pero también ¿de qué? De amonestación, de trabajo, de advertencia que la iglesia tiene que hacer. La levadura no ha perdido todo su poder. En el tiempo de que sus mayores peligros y la depresión de la iglesia, ¿estamos viendo depresión en la iglesia con todas estas obras teatrales? Hermano, donde quiera que se hace una actividad de la iglesia, está acompañada de cosas que Dios no aprueba. Tristemente. Dice aquí, en este tiempo que estamos pasando, el pequeño grupo que se mantiene en la luz, o sea, los Juan el Bautista, los Elías, estarán suspirando y clamando por las abominaciones que se cometen en la tierra. Pero sus oraciones ascienden más especialmente en favor de la iglesia. ¿Por qué? Porque sus miembros están obrando a la manera ¿de quién? Del mundo. No serán vanas las oraciones de estos pocos fieles cuando el Señor salga como vengador. ¿Dios vendrá como qué? Vengador. Vendrá también como protector de aquellos que se hayan conservado la fe en su pureza. O sea, los que no se han mezclado ni se han comprometido, ni tienen un ápice de qué, del mundo en sus vidas. Dios va a proteger a esa gente. Ahora yo me pregunto, y todos los días le pido a Dios que me ayude a ser de este grupo, hermano. Porque el estar yo aquí predicando tampoco me garantiza que yo soy de ese grupo. El que crea que está salvo, mire que no caiga. Si el justo no se mantiene en el camino de justicia hasta el final,
¿qué va a pasar con él? Está perdido. Dijo Jesús, el que persevere ¿hasta cuándo? No, pero la historia que yo tengo, todo lo que yo he hecho por Dios, eso es nada. Dice aquí, será entonces el tiempo en que Dios prometió vengar a sus escogidos que claman a él día y noche, a Dios, que claman a él día y noche, aunque sean longánimes con ellos. La orden es: pasa por en medio de la ciudad, no permitas que nadie viva allí. Los que no tengan la señal de Dios en la frente y los que claman, oigan aquí, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén y pon una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. ¿Estos quiénes son? Los Elías. Elías no estuvo de acuerdo con lo que estaba pasando en el pueblo. El sello de Dios, hermano, en tiempo de Elías fue para Elías y los cuales. ¿Y quiénes más? Los 7,000. En el tiempo de Juan el Bautista. Juan el Bautista y los que aceptaron el mensaje ¿de quién? De Juan el Bautista, y como resultado aceptaron ¿a quién? A Cristo. En estos últimos días, los que se comprometen ¿con quién? Con Dios. Los que claman y los que gimen por las cosas malas que se están haciendo ¿dónde? En la iglesia. Oye, ¿en qué hacen esto? Estos que suspiran y lloran han ofrecido las palabras de vidas, han reprendido. ¿Qué han hecho? Reprendido. Han aconsejado, han suplicado. Algunos de los que estaban deshonrando a Dios se han arrepentido y se han humillado sus corazones delante de Él por la labor de ¿quiénes? De estos que hacen esta obra. Algunos, no todos, no que la forma, no todos se van a transformar, eso yo lo sé. Pero la obra de nosotros es hacerlo. Y eso va a ponerte a ti en buena ¿con quién? Con Dios. No, pero no lo quiere obedecer. Usted haga su parte. Al final Dios va a hacer ¿qué cosa? La separación no la hago yo, no la hace el pastor, no la hace los ancianos, no lo hace nadie. Hace la separación. ¿Quién la hace? Dios. Yo tengo que cumplir con mi trabajo. Mi trabajo. A mí no me importa si otro lo cumple o no. El mío yo tengo que cumplirlo. El tuyo tú tienes que cumplirlo, porque Dios te va a pedir cuenta por lo que tú haces, no por lo que hace Rodi o por lo que dejó de hacer el pastor. No, si el pastor no lo hace, yo no lo hago. Los dos van a ir para el mismo saco. ¿Están entendiendo lo que quiero decirle? Hermano, en esto la salvación es individual, en este punto. Han aconsejado, han reprendido, han suplicado. Algunos de los que estaban deshonrando a Dios se han arrepentido y han humillado su corazón delante de Él. Pero la gloria del Señor se ha apartado de Israel. Aunque muchos perseveraban en la forma de la religión. Esto es forma de religión lo que acabamos de ver. Oye, están haciendo una obra de teatro pero de Jesucristo. Eso es forma de religión. ¿Están entendiendo? No, que están haciendo una obra para que los jóvenes vean cómo eran los indios en México. Eso es forma de religión. Eso está en todas las iglesias, hermano. Hermano, eso está entrando. Dios dijo, no. Dios dijo, yo lo prohíbo. No, pero yo te estoy dando una ofrenda. ¿Saben cómo qué ofrenda es esa? Como la de Caín. Es algo que le están dando a Dios, que Dios dijo que él no lo quería. La música es otro tanto. Hermano, tristemente, ahora, el pueblo de Dios, pero la gloria del Señor se apartó de Israel. Aunque muchos perseveraban en la forma de la religión, faltaba el poder y la presencia de Dios. En tiempo en que su ira se manifieste con castigos, estos humildes y consagrados discípulos de Cristo se distinguirán del resto del mundo por la angustia de su alma, expresadas en lamentación, lloro, reproches y amonestaciones, otra vez. Mientras que otros procurarán tirar un manto sobre el mal existente. Ay, pobrecito. Es que esto lo necesitamos para que los jóvenes vengan. Un paño. Y excusarla con gran impiedad que prevalece por donde quiera. O sea, van a excusar el mal que hay, que tienen celo, los que tienen celo por Jehová y amor a las almas, no callarán
para tener el favor humano. El pueblo de Dios no va a callarse, ¿por qué? Por tener el favor humano. El pueblo de Dios va a buscar el favor ¿de quién? El de Dios. Hay que pedirle a Dios valor, hermano. Hay que ser valiente. Pero no hay gozo más grande que la satisfacción de cumplir con el deber. Dice aquí, son impotentes para detener el torrente de la iniquidad. De ahí que se llenan de pesar y alarma, lloran delante de Dios al ver la religión despreciada en los hogares de aquellos que han tenido gran luz. Se lamenten y aflijan sus almas porque en la iglesia hay orgullo, avaricia, egoísmo, engaño de casi toda clase. El Espíritu de Dios que inspira la reprensión es pisoteado. O sea, el Espíritu que inspira a que alguien venga y reprenda, se lucha tanto contra el que reprende, que ese espíritu de reprensión la gente lo quiere que, no hables nada para que la gente no se sienta mal. Si hablas algo contra esa persona y se siente mal, tú eres culpable. ¿No ven que es el orgullo que hay en el corazón de la gente? Dice aquí, el Espíritu de Dios que inspira la reprensión es pisoteado mientras triunfa los siervos de Satanás en la iglesia. Duro, hermano. Mientras triunfan en la iglesia, ¿quiénes? Porque el diablo es el que no quiere que se reprenda a nadie, porque el diablo quiere que todos estos males sigan. Él sabe que esos males, si siguen en la iglesia, el mundo dentro de la iglesia, él sabe que todo el que participe de eso está en su lado y está perdido. Por eso él no quiere que el espíritu de reprensión esté ¿dónde? El espíritu que inspira la reprensión es pisoteado mientras triunfan los siervos de Satanás en la iglesia. Dios queda deshonrado, la verdad anulada. Aquellos que no sienten pesar por su propia decadencia espiritual, ni lloran sobre los pecados ajenos, quedarán sin el sello divino. Hermano, quiera Dios que podamos entender qué Dios pide de ti. ¿Dios te ha llamado hoy? Sí. ¿Dios quiere que tú te comprometas con Él? Quiera Dios que podamos entender. Estamos viviendo en la última etapa de la última generación. La última etapa, fíjense, de la última generación. Nos ha tocado vivir el mejor tiempo de la historia de este mundo. ¿Saben por qué? Porque si somos fieles, vamos a pasar por el tiempo de angustia y vamos a ser parte de ¿quiénes? De los 144,000 sellados. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué? Si Dios quiere, porque muchos van a ser mártires. Este fue el tiempo que todos los profetas quisieron vivir. Vamos a tener la oportunidad de ver venir a ¿qué? A Cristo en gloria. Vamos a ver las plagas cayendo. Vamos a ver los juicios retributivos de Dios sobre una generación que persiguió y quiso aplastar el Evangelio. Y no con espíritu vengativo, sino que vamos a ver la extraña obra de Dios en este mundo. Y vamos a poder entrar con Jesucristo a las mansiones eternas. Pero tenemos que tener responsabilidad. Tenemos que saber a quién estamos sirviendo. Tenemos que tener el corazón no dividido. Si el diablo te ofrece, síguelo. Pero hay quien no va a disfrutar ni de las cosas de Dios venidera, ni de las cosas del mundo, porque tienen miedo de irse para el mundo porque ¿qué me va a pasar? Y no se comprometen con Dios completamente porque a mí me gustan las cosas del mundo. Y no se puede jugar ¿en qué? Entre dos pensamientos. Quiera Dios, hermano, que seamos parte del pueblo de Dios. Que el Señor te bendiga. Es mi deseo de oración. Vamos a ponernos de rodillas el que pueda hacerlo. Padre nuestro que estás en el cielo, queremos darte gracias, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Queremos darte gracias porque tú has dejado, mi Dios, para nosotros este bendito mensaje. Mensaje de amonestación para que nos preparemos y para que rompamos, Señor, con el mundo. Ayúdanos, Padre Celestial. Sabemos que somos la última generación. Sabemos que después de nosotros no queda nada porque nos ha tocado vivir precisamente el tiempo, Señor,
que la profecía anuncia, donde veríamos todas las señales que estamos viendo delante de nosotros. Ayúdanos para despertarnos al tiempo que estamos viviendo y comprometernos contigo. Señor, si alguno ha pecado entre nosotros que estamos aquí, ayúdanos para arrepentirnos. Danos un corazón dispuesto. Sabemos que el mensaje de Elías es un corazón dispuesto. Preparar un pueblo con un corazón dispuesto a escuchar tu voz para obedecerla. Ayúdanos para ser de ese pueblo. Ayúdanos, Padre Celestial, para tomar, mi Dios, el lugar que tú nos has llamado a tener en esta última generación y que podamos serte fieles. Danos tu espíritu, lo necesitamos, Señor. Danos el espíritu y el poder de Elías. Danos el compromiso, mi Dios, que tenía Elías, de Juan el Bautista. Nosotros somos débiles, somos cobardes muchas veces. No sabemos cómo enfrentar la vida y tenemos miedo, mi Dios, a hacer las cosas que sabemos que a ti te agradan. Pero ayúdanos para desprendernos de todo lo que en este mundo nos compromete y que para nosotros el hacer tu voluntad sea una delicia, Señor. Bendice tu iglesia, las visitas que hay aquí, permite que tu Espíritu trabaje en sus vidas y les ayude a entender cuánta responsabilidad tienen ellos también con ellos y su familia. Y cuánto tú pides de ellos, mi Dios, para que ellos se preparen. Sabemos que tú le tienes, mi Dios, preparado. Si se acercan a ti y te buscan 100 veces más en este mundo y la vida eterna, permite que ellos puedan agarrar, mi Dios, a Jesús, lo puedan tomar y no separarse de Él. Guárdanos en este día, danos tu bendición. Ahora vamos a participar de los alimentos. Te rogamos que sean bendecidos también por ti, Señor. Bendícelos y que bendice las manos que lo elaboraron también, Señor. Quédate con nosotros y que tengamos un sábado para glorificar y honrar tu santo y bendito nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo y te damos gracias, Señor. Amén, Señor. Amén.